Bueno, desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Rosario, les damos la bienvenida a esta actividad organizada y pensada en conjunto con la Secretaría de Lesa Humanidad de APDH Argentina. Esta actividad quisimos enmarcarla en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Están presentes en este Zoom los compañeros copresidentes María Elena Nadeo, Guillermo Torremare y compañeros vicepresidentes, también titulares de la Secretaría de Relaciones Institucionales y de Lesa Humanidad, Eduardo Tabani y Norma Ríos, correspondientemente. Les vamos a dar las palabras para que puedan saludarnos, un breve comentario, y luego vamos a presentar a los panelistas que nos van a ilustrar sobre este tema. María Elena, Guillermo, no sé quién de los dos quiere comenzar. Arranco yo con mucho gusto. Buenas tardes a todas, a todas. Felicitaciones, bueno, a ustedes en Rosario, a la Secretaría de LESA por esta actividad. Siempre son actividades que a nosotros nos convocan porque son fundacionales estas actividades para nosotros. Yo cuando veía el título de la jornada, el rol de la PDH en este tema, ¿qué decir? ¿No? Es un rol protagónico, un rol central. Un rol que de alguna manera, con las limitaciones, pero siempre en el límite, en el marco más extenso posible de nuestras posibilidades y de nuestra capacidad, hoy seguimos desarrollando. Lo conocemos esto todos quienes estamos acá y seguramente quienes se expongan se van a referir a eso. Es el compromiso que cada una y cada uno de nosotros tenemos con esta causa que abrazaron muchos mayores que nosotros hace más de 45 años y levantando un estandarte que nosotros pretendemos continuar teniéndolo bien en alto, cosa que nos llena de orgullo, porque bueno, nos justifica como militantes, a quienes trabajamos puntualmente en las causas, porque tenemos, como dice mi amigo Tabani, el oficio de abogado nos justifica también en este oficio, como no nos justifica ninguna otra actividad que podemos hacer en el marco de la profesión. Así que, de nuevo, el agradecimiento por esta actividad que sigue poniendo en valor un tema tan importante para nosotros, las felicitaciones, bueno, y disfrutemos de las expresiones de quienes se van a pronunciar, que obviamente también saben, conocen y quieren mucho estos temas. Un abrazo grande para todas y todos. Muchas gracias, Guillermo. María Elena. Bueno, como no, muchas gracias por esta invitación. Como decía Guillermo recién, una felicitación muy especial a la Regional Rosario, por un lado, en la cabeza de su presidenta, Verónica Gauceño, y a la Secretaría de Lesa Humanidad, que con la coordinación de Norma Ríos en el último periodo, en este último año y medio, 2 años, que lleva adelante, la verdad que ha vuelto a colocar el tema de los juicios de lesa humanidad en el corazón, en el corazón y en la agenda prioritaria de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Bueno, en este sentido también mi reconocimiento a Guillermo Torremare, que además de copresidente, coordina la Secretaría de Jurídicos y además es otro de los grandes abogados que ha peleado y que sigue peleando y batallando en los juicios de lesa humanidad, igual que Eduardo Tabán, igual que Rubén Marigo, manteniendo siempre este espíritu de defensores de derechos humanos con la voz, con la palabra, con la convicción y la razón, ¿no? Como suele decir Eduardo, la pasión y la razón. Así es, eso nos impulsa, nos guía. Simplemente decirles que quienes no somos abogados o abogadas, pero abrazamos esta causa desde la interdisciplina, desde la militancia barrial incluso, desde la militancia sindical, popular o académica o en la docencia. La verdad que ser parte del movimiento de derechos humanos es un orgullo, es una de las gratificaciones que nos
da la vida, siempre digo yo, que estar cerca de las madres, por ejemplo, cerca de Vera Jarac, cerca de Tati Almeida, y de otras tantas, para nombrar solo a dos que las tenemos muy cerca en la mesa de organismos, es una de las gratificaciones que nos da la vida. Lo mismo que estar junto a ustedes, queridos compañeros y compañeras, nos da fuerza para seguir adelante en un contexto que es difícil, pero esperanzador. Y decir en homenaje a quienes lograron esta convención, ¿no? La convención contra la desaparición de personas, que justamente se cumple el 30 de agosto el día, y que los organismos de derechos humanos, Argentina y las madres en particular, ¿no? Y los familiares, pelearon mucho por lograrla en las Naciones Unidas, en la región. Y justamente es un orgullo para la Argentina haber liderado esta lucha, haber liderado los juicios de la memoria, haber liderado y seguir liderando el nunca más. La desaparición forzada ha sido una de las estrategias terribles de la crueldad más abyecta, más brutal del terrorismo de Estado, porque genera, quienes vivimos la desaparición de nuestros amigos, amigas, compañeras de aquellos años, sabemos lo que implica, más aún quienes sufrieron la desaparición de sus familiares directos, pero sabemos el terror, la parálisis que genera en la sociedad, el no poder enterrar a sus muertos, el no poder saber el destino de sus seres queridos. Así que por eso los más de 1000 represores y genocidas presos hoy nos dan la razón, nos dan el aliento para seguir adelante. Y bueno, brindo entonces, aún en medio de tanto dolor, por la militancia de los derechos humanos, por todos ustedes, y por todos y todas ustedes, y por bueno, la PDH y el conjunto de organismos de derechos humanos. Así que un abrazo muy grande a Verónica, a Norma Ríos, bueno, a los compañeros, a Viviana Nardoni, a Gretel Galeano, con quien compartimos la lucha también desde otro gran lugar, que es la lucha de los derechos por la igualdad de género. Y también nosotras decimos que las chicas secuestradas por las redes de trata y explotación son las desaparecidas de la democracia, y que por ellas también luchamos y levantamos nuestras banderas. Así que un abrazo a todos y todas, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, María Elena, muchas gracias. La verdad que desde que comenzamos a cranear, como dicen los jóvenes ahora, esta actividad con Norma, pensábamos precisamente a quién invitar, ¿no? Con quién compartir este espacio o este aula virtual, ¿no? El que nos dejó la pandemia. Si hay algo positivo, creo que es esto, poder encontrarnos con compañeros de Bariloche, Catamarca, Rosario, Buenos Aires, distintas provincias que serían imposibles tal vez hacerlo presencial a este gran abrazo colectivo. Dicho esto, quisiera invitar a Eduardo y a Norma para que puedan también brindarnos unas breves palabras. Eduardo, usted primero. No, corre esto de las damas primero acá. Bueno, en primer lugar... por favor, no quiero quitarle, por favor. Primero usted tiene la calidad de anfitriona, compañera. Así que no, déjenme que yo le entre y después usted cierre como corresponde. Yo no he podido ser original después de escucharlos a Guillermo y a Marielena, que prácticamente señalaron lo que había que señalar. Rosario, gracias, Rosario. Ustedes saben que es mi lugar de exilio ese, ¿no? El que voy a elegir, dentro de un tiempo. Así que ya lo dije más de una vez, así que gracias porque ponen en acto algo que nos conmueve, nos mueve, nos sacude como esa figura, que es la figura del detenido, la detenida, desaparecido, desaparecida.
cuánto dolor, cuánta angustia, cuánta tristeza, cuánto derecho vulnerado. En esa figura que tiene la triste originalidad de nacer desde las entrañas mismas de las madres, de los familiares, en este sur austral, en esta suerte de lejanía del mundo, para darle encarnadura o carnadura a una decisión que adoptan finalmente las dos, digamos, los dos organismos internacionales para calificar la barbarie que nunca antes de nosotros había sido con tanta brutalidad, digo a la región expresada con tanta brutalidad, me refiero a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos. La verdad es que esa figura nos atraviesa en la historia reciente y a nosotros nos compromete, nos comprometió, nos comprometerá en esta lucha constante que siempre es inacabada, por memoria, por verdad y por justicia. Sacudieron con ello nuestras conciencias y nos llevaron a comprometernos para siempre. 30.000 razones, 30.000 razones, que son memoria, que son presente y son futuro. No puedo dejar de conmoverme, no puedo dejar de conmoverme cuando me refiero a esos mis compañeros y compañeras. El lunes vamos a acompañar a las madres a la ex-ESMA, a conmemorar también este día, a recordar, a evocar, a sostener esas banderas y a saber y expresar y a dar cuenta de que esas banderas están más presentes y vigentes que nunca, y que estamos nosotros y que después hay otros y otras que son la posta necesaria para seguir en esta lucha. Como me gusta repetir para cerrar, recogiendo una frase que para mí es conmovedora y tan fuerte como cuando evoco a mis 30.000 compañeros y compañeras, a mi querido y siempre recordado Paco Urondo. Arderá la memoria hasta que todo sea como ellos y ellas lo soñaron, y nosotros y nosotras estamos obligados y comprometidos con ese legado para hacerlo finalmente realidad. En esa línea nos inscribimos, en esa línea encontramos siempre un faro de luz en el movimiento de derechos humanos que la PDH integra con luz propia desde hace 45 años. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, compañero. Si hay algo que nos mueve a nosotros, los defensores de derechos humanos, es no dejar de conmovernos. Creo que es uno de nuestros motores. Así que muchísimas gracias. Norma, querida, justo cuando empezamos a transmitir en vivo. Estás muteada, compañera Norma. Estaba sacando un cartel que no podíamos, así que lo voy a borrar, de que no podíamos transmitir en vivo porque me está llamando la gente. Además está bien desviar un poco lo que nos deja la intervención de Eduardo, ¿no? Yo quiero, en primer lugar, saludar a Dora Riestra, que es una compañera que desde el lejano sur nos está acompañando. Gracias por estar, Dora. Y en segundo lugar,
miraba la pantallita, los que nos estamos viendo, somos 10 personas, y pensaba que entre estas 10 personas hay 2 hijas de desaparecidos, hay una es detenida, hay 2 familiares de casos de gatillo fácil, la compañera que habló de la constante desaparición de chicas, abogados de lesa humanidad que, bueno, son imprescindibles en este momento en nuestra organización, y decía, vaya, creo que cuando dimos la idea de invitarlos así no lo pensamos tan gráficamente, ¿no? Como queda acá. Como cada 10 personas en la Argentina, los afectados directos por el terrorismo de Estado todavía permanecen, y permanecen llevando las banderas que tendremos que seguir llevando y que llevan los más jóvenes, ya son 3, 4 generaciones, el otro día lo veíamos cuando hablábamos en la sentencia de Klosman, 4 generaciones peleando el juicio, ¿no? No hay mucho que yo vaya a agregar, yo estoy sumamente agradecida, no solo de los compañeros que han aceptado ser parte de la charla, sé lo que significa eso, sino de los presidentes, les presidentes, de los presidentes, que también, y Eduardo y Dora, que también nos acompañan. Nosotros queremos que la gente que comparte la cotidianeidad con nosotros sepa quiénes son esos responsables que están siempre ahí, muy cerca de el lugar donde más rápidamente se resuelven las cosas, porque a veces es muy difícil decir, mirá, yo hablé con fulano, mengano, sutanero, entonces dice, hablé y lo resolví. Mentira, todos sabemos que es mentira, pero siempre hay uno que aparece. Y esto yo lo remarco muchísimo, porque es muy, pero muy importante. Acá los títulos son cuestiones institucionales, necesarias para poder transitar el camino de la lucha en distintos estamentos, pero somos, siempre decimos, un solo puño, somos un todo. Y por último, invitar a todos los que están escuchando o van a escuchar más tarde, que el lunes, contarles más que invitarles, el lunes hay un hecho para nosotros en Rosario muy, pero muy emocionante. Hace 25 años que venimos primero peleando, después ganando y después ayudando a sostener el Museo de la Memoria de Rosario, de donde Viviana es directora, y vamos a colocar una placa que va a decir APDH Museo de la Memoria. Y para muchos puede ser una cosita, para nosotros es un símbolo muy, pero muy importante. En realidad no dice eso, además dice 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Gracias. Gracias, compañeros y compañeras. Como hemos sorteado los problemas técnicos y como recién ahora el público que nos sigue por Facebook puede acceder a esta sala y a esta actividad, voy a refrescar algunos conceptos o algunas ideas que hemos dado al principio. Esta actividad se enmarca dentro del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Cuando nosotras pensábamos desde la Regional Rosario y la Secretaría de LESA qué hacer, qué podemos hacer para seguir teniendo en agenda y en carpeta este tema, ¿no? ¿Cómo transmitir qué es una víctima de este delito? ¿Cómo transmitir o qué implica para nosotros que nos consideramos y ponemos el cuerpo en cada territorio como defensores de derechos humanos, esto que decían los compañeros, de seguir adelante en el pedido de justicia, en los juicios primero por la verdad y luego ahora los juicios contra los genocidas? Esta cuestión de la desaparición forzada de personas yo creo que es que mucho más, va más allá de una violación a los derechos humanos. Esta tragedia que vivió nuestro país fue y sigue siendo utilizada para infundir terror en la ciudadanía en determinado tiempo, espacio y territorio. En nuestro país
se utilizó esta práctica dentro del plan sistemático de exterminio llevado adelante por el Estado argentino. En un periodo en que la mayoría dice, bueno, comenzó el 24 de marzo de 1976 y terminó en 1983 con la recuperación de la democracia. APDH ha demostrado que comenzó mucho antes, ¿no? Comenzó 74, 75 y se extendió más allá de 1983, como quedó demostrado en la causa Laguna Paiva, por ejemplo, que hemos culminado hace escasas semanas. La desaparición forzada de personas no afecta solamente a la víctima directa, afecta también a sus amigos, a sus familiares y también a toda la sociedad. Tanto en el Estatuto de Roma como en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la ONU en el año 2006, como bien nos contaba y nos relataba María Elena al comienzo de la charla, se establece que, y me permito leerlo porque las emociones me invaden, entonces me lo anoté para poder decirlo apropiadamente. ¿Qué se establece? Que cuando, como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido a cualquier población civil, se comete una desaparición forzada, esta será calificada como un crimen contra la humanidad, es decir, un crimen de lesa humanidad, y por tanto estos crímenes no prescriben. También establece que se dará a las familias de las víctimas el derecho a obtener una reparación y a exigir la verdad que sucedió con la desaparición de sus seres queridos. Esta práctica, que lamentablemente se llevó adelante y a lo mejor tal vez tenga origen en las dictaduras, es una práctica heredada en las actuales democracias, en toda Latinoamérica. Seguimos luchando, viendo y llevando adelante casos de desapariciones forzadas en los gobiernos, si se quiere, democráticos o, como decimos nosotros, constitucionales. Es por eso que esta actividad pretende tener en carpeta y en agenda este tema. Para ello hemos convocado a entrañables compañeros, que voy a continuación, para no hacerlo más extenso, presentar en este momento y en el orden por ahí en el que van a tomar la palabra. Igual lo que queremos es que sea una ida y vuelta, una charla entre compañeros, ¿no es cierto? Así que bueno, voy a comenzar a presentar a Rubén Marigo. Rubén Marigo desde el 2012 es juez de Cámara de Trabajo en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Ya sabemos que todos somos consejeros nacionales, les contamos igual a la gente que nos está viendo, por si no lo saben, de APDH Argentina, pero también Rubén es presidente de la regional Bariloche de APDH. Es magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, tiene infinidad, no sé cuántas diplomaturas relacionadas al derecho laboral, pero por sobre todas las cosas es nuestro compañero, nuestro querido compañero de APDH. Luego va a tomar la palabra y voy a presentar ahora a Viviana Nardoni, una querida compañera y amiga de Regional Rosario, miembro de nuestra mesa directiva. También es directora del Museo de la Memoria de nuestra ciudad, de la ciudad de Rosario. También es consejera nacional de APDH Argentina, pero en este momento la hemos convocado por ser querellante en las causas de lesa humanidad, en la causa más precisamente conocida como Guerreri, y me permito la licencia de decir que es una sobreviviente y una luchadora férrea por estas causas, porque es sobreviviente de un circuito represivo
de nuestra ciudad y alrededores, y bueno, esta licencia porque lo digo, me hago cargo de que sos una gran luchadora, ¿no es cierto? Codo a codo, como siempre. Y por último, pero no menos importante, nuestra querida compañera Gretel Galiano, también presidenta de APDH Regional Catamarca, consejera nacional de APDH Argentina, directora del Observatorio de Derechos Humanos, Género y Diversidad de la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca, pero también cuando yo les pedía a cada uno de los compañeros cómo querían ser presentados, Gretel me dice, perdón que me emocione, soy hija de Julio Eduardo Galiano, desaparecido, y también mamá de Julia, de Victoria y de Bautista, además de docente universitaria. Así que les doy con esto la bienvenida a nuestros compañeros y les doy la palabra. Muchas gracias por haber aceptado acompañarnos en esta jornada. Rubén, cuando quieras. Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros. Para mí es un gusto que me hayan invitado a participar de este panel en un día tan importante como ya resaltaron los compañeros. Por supuesto que comparto todo lo dicho por los compañeros que precedieron mi palabra y fundamentalmente agradezco a la PDH de Rosario, a quien considero una de las filiales más importantes en la lucha de los derechos humanos, y fundamentalmente recordar que justamente la Secretaría de Lesa Humanidad a nivel nacional, la titular es la compañera Norma Ríos, y basta solamente ver la página de nuestra organización para ver la tarea que lleva adelante y fundamentalmente darse cuenta que en este momento hay más de 24 querellas que lleva la PDH en la lucha en estas causas contra los genocidas y contra la impunidad. También, obviamente, para mí es un gusto no solamente compartir con los presidentes, con Dora y todos los demás compañeros, sino con Viviana y Gretel, que me parece que entre las tres regionales expresamos una voz federal importante dentro de las organizaciones nacionales, que a veces tienen un carácter más unitario que federal. Así que me parece que es un paso muy importante. Me parece a mí que esto del día del compañero detenido desaparecido, a mí me gustaba verlo desde el punto de vista qué significó para nosotros, cuál es el legado que nos dejan, cuál es el futuro que tenemos. Y para mí hoy hay dos consignas fundamentales para hablar en el día de hoy, ¿no? Que son la memoria, la verdad, la justicia, que no olvidamos, no perdonamos y no reconciliamos, que es una bandera importante de todos los organismos de derechos humanos, encabezados por las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que hoy se han hecho eco de la mayoría del pueblo argentino y que los movilizan en cada una de sus apariciones, no solamente para pelear contra la impunidad de la dictadura militar, sino en contra de la violencia institucional, como bien decía Verónica, en este momento de las democracias. Yo creo que hay que recordar que los 30.000 compañeros desaparecidos son el resultado de una política de terror impuesta desde Estados Unidos a través de la doctrina de seguridad nacional, implantando la teoría del enemigo interno. Esto no hay que olvidárselo, porque fue para todo Latinoamérica y en nuestro país lo demostró la dictadura militar, que tuvo como único fin imponer un plan económico de entrega, un plan económico de llevarnos a la usura internacional, de desmantelar el aparato organizativo, social, político y gremial, utilizando no solamente la figura del compañero detenido desaparecido, sino la tortura, la apropiación de sus bienes, de sus hijos como un motín de guerra, lo que muestra realmente el sadismo que esto tuvo. Me parece a mí que también que una de las formas de mantener vigentes en este día es mantener las banderas,
por la que lucharon los 30.000 compañeros desaparecidos. Luchar por una sociedad mejor, una sociedad más inclusiva, una sociedad más cercana a la justicia social, cosa que no es fácil y que lamentablemente actualmente la coexistencia en nuestro país de la pobreza, la indigencia y la exclusión social hace que muchas veces entendamos que esta es realmente una democracia formal. Y yo creo que como aporte a la lucha de los compañeros, y me parece a mí que es importante que ellos lo harían de la misma manera, debemos tratar de revertir esta situación de injusticia. Y una de las formas es pedir a este gobierno que, más allá de las medidas que toma, profundice realmente dos cuestiones. Uno desde el punto de vista económico y otro desde el punto de la justicia. Desde el punto de vista económico, la necesidad de profundizar algún tipo de medidas impositivas, pero no limitarlas únicamente a algunos aportes extraordinarios de las clases más privilegiadas, sino que hacer un aporte permanente para mejorar la distribución de la riqueza como corresponde de los sectores más privilegiados y derramarlos en los sectores más vulnerables, en la clase trabajadora, en los desocupados, en los precarizados, que representan el 40% de la masa laboral, en los migrantes, en nuestros jubilados, en nuestros pobres jubilados, como así también preocuparse seriamente por los pueblos originarios, que son los partícipes del primer genocidio en la Argentina. Me parece que tampoco hay que olvidarse en este día, que es una rémora del terrorismo de Estado, de la forma que están privados de su libertad los compañeros en los lugares de detención, donde realmente son condiciones indignas y que se han agravado seriamente con la cuestión de la pandemia. Esto es importante porque si nosotros no logramos una sociedad inclusiva, va a ser una sociedad donde no hay igualdad, donde no hay igualdad, no hay libertad, y donde no hay libertad, no hay posibilidades de elegir. Y este es nuestro contrapunto importante que nos han legado los 30.000 compañeros desaparecidos frente a la postura de la meritocracia de la clase conservadora liberal en nuestro país. Creo que también una deuda muy importante que tenemos es una reforma en serio de la justicia. No solamente por lo que significa el retardo de la justicia en los juicios federales, sino en la Corte, como bien decía el compañero Guillermo, el compañero Eduardo, que es verdaderamente un puente de contención, ¿no? Hay más de 54 causas de lesa humanidad pendientes en la Corte. Y aproximadamente de todas las que hay, si no me equivoco, 240 y pico han llegado a sentencia. Solamente el 41% de las causas que están en vigencia han llegado a sentencia, lo que ha permitido que justamente los genocidas de los 30.000 compañeros desaparecidos, en la mayoría, no se encuentran juzgados por edad, por su salud mental, porque se han fallecido, y si no, están muy cómodos en su casa con la detención domiciliaria. Me parece a mí que, como bien decía hace un ratito, creo que fue Eduardo, ¿no? La actuación de la PDH con otros organismos internacionales frente a la OEA, con las reuniones con el ministro de Justicia, lograron, como bien decía Eduardo, una pequeña respuesta espasmódica de la Corte, en el caso de Blaquier, ¿no? Una vergüenza. La Corte, que tanto habla de plazo razonable, tardó 6 años en contestar sobre una falta de mérito, ¿no? Sobre una causa que Hornos y los demás miembros de esta Cámara Federal decretaron la falta de mérito después de 2 condenas de primera y segunda instancia ejemplar de Lemos y Blaquier por su participación en la noche del apagón, ¿no? Que duró más de una semana, con más de 400 compañeros detenidos y algunos desaparecidos, donde claramente se probó en el juicio la existencia de listas de la empresa y que se usaron además los automotores y los camiones de esto. Me parece que esto es importante destacar, como también algunos avances de la justicia que hoy hablaban las compañeras de las mujeres. Me parece que la causa hace muy poquito condenando por abuso sexual y violación al Tigre Acosta y otros marinos, condenándolos a una buena pena, aunque ya estaban condenados a perpetuo y por apropiación
de menores, es un avance también para la justicia, o al menos para un sector de la justicia que siempre estuvo al servicio del privilegio y que ha parado, como hemos visto, los juicios de lesa humanidad. Veremos en qué termina, ¿no? Pero yo quiero rescatar la valentía de estas 3 compañeras que hicieron una denuncia y que por primera vez se juzga como un delito autónomo de lesa humanidad, la violación y el abuso, y no pasa como pasaba con los otros juicios, donde lamentablemente los jueces interpretaban que las violaciones y los abusos de las compañeras, e incluso de los compañeros, eran tortura y que no se podían investigar como hechos independientes. Por eso que me parece que en cierta forma es un avance esto. También yo creo que como legado de los compañeros desaparecidos, como bien decía Verónica, nosotros sabemos que nuestra historia argentina tiene muchas historias, ¿no? Desde los fusilamientos, desde el bombardeo de Plaza de Mayo, ¿no? De lo que es la violencia institucional y el terrorismo de Estado. Pero tampoco debemos olvidar que esto se agravó seriamente en el 74, en el 75, con las 3A, con la incorporación, por invitación de Pinochet, de la Argentina al Plan Cóndor, ¿no? Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Perú, en último momento, que llevaron adelante este terrorismo de Estado por fuera de los territorios y las fronteras nacionales. Y fundamentalmente también hacer un parangón, porque yo creo que esto es una cuestión que tenemos que tener en claro, que también, vuelta a la democracia, no solamente tuvimos que luchar contra el punto final, la obediencia debida, los indultos, sino que todavía tenemos que recordar la desaparición de Julio López, los asesinatos de Kotevsky, de Santillán, ¿no es cierto?, en nuestra región, los 40 muertos del 2001 en nuestra región, el maestro Fuente Alba, el trabajador Solano, los asesinatos de Maldonado, los de Rafa Nahuel por la espalda por parte de la Prefectura Nacional, juicio que llevamos adelante, que realmente nos preocupa, como también en nuestra provincia, al menos desde la vuelta a la democracia, la existencia de más de 30 compañeros víctimas con una cuestión que se suele dar en el resto del país, que aparecen compañeros suicidados en el lugar de detención, o que se ahorcan o que se suicidan prendiendo fuego. Esto es una barbaridad. Son muy pocos los casos que llegan a sentencia, porque esto significa también que estos sectores vulnerables de los que estamos hablando, ¿no?, ya sea los compañeros privados de libertad, los compañeros migrantes, los compañeros carentes de derechos elementales como la salud, la vivienda y la educación, tienen una limitación mayor, que es el acceso a la justicia. Realmente el acceso a la justicia de estos sectores vulnerables es muy escasa y es una cuestión sobre la cual debemos trabajar. Por eso me parece a mí que también desde los organismos de derechos humanos deberíamos plantear en la mesa de la discusión qué entendemos por seguridad democrática, hacernos un planteo de qué pasa con nuestras policías nacionales y provinciales que claramente están preparadas para la represión como medio de control de terror de los sectores más vulnerables o de aquellos sectores que luchan por sus derechos, y lograrlo cambiar por una policía de prevención. Me parece que esta discusión de lo que es la seguridad democrática debe estar como punto fundamental en los organismos de derechos humanos. No es fácil. Ya en una época se trató de modificar lo que fue la maldita policía, ustedes recordarán, pero después justamente otro gobierno volvió para atrás algunas reformas que logró Cafiero y su antecesor contra la maldita policía de la provincia de Buenos Aires. Así que a mí me parece que esto de la doctrina de la seguridad nacional, que es una especie del género del terrorismo de Estado, todavía lamentablemente está vigente en nuestro país. Y desde el punto de vista de nuestra Patagonia, yo también quiero recordar hoy en este día la existencia de más de 75 compañeros desaparecidos en la provincia de Río Negro, no solamente desde 1976, sino desde 1975, ¿no? Ahí me tocó integrar la Comisión Provincial de Derechos Humanos en 1984, investigamos la mayoría de estos casos, hicimos un informe final
que ha sido publicado, ha sido cabeza en muchos, sobre todo en los juicios de la escuelita de Neuquén y de Bahía, se ha utilizado, pero debo decir que el informe se lo entregamos al gobernador de la provincia de Río Negro a fines de 1984 y nunca logramos su publicación. A mí me costó 4 años lograr una copia del informe, que lo tengo acá, y faltan todos los anexos de las declaraciones que hicimos, de las actas y de todo lo que se había investigado, ¿no? Pero bueno, igualmente yo quiero rescatar que en Bariloche, pese a que siempre se dijo que era una ciudad de vacaciones, de turismo, la dictadura fue muy dura también con esto, ¿no? Hay compañeros concretamente de Bariloche, como Juan Germán, que fue secuestrado en la casa de sus padres, Jacinto Burgos, un compañero responsable de la seccional séptima, miembro de Montoneros, con quien yo me inicié en la militancia en el año 73 en su casa, compañero como Tarchisky, Tarcho, como le decíamos, Susana Brimberg, Pascani, 3 compañeros del Centro Atómico, que desaparecieron los 3 y que tienen su sitio de la memoria dentro del Centro Atómico, Joar, desaparecido también en Ebolsón, Zurraco, desaparecido el ingeniero Jacobasi, y bueno, creo que no me olvido de ningún otro, ¿no? De esto, dentro de estas zonas nada más. Todos estos casos los investigamos, los llevamos a la justicia provincial en su momento. Fue muy escaso el resultado y por suerte la mayoría de ellos han sido absorbidos por la justicia federal. Igualmente yo vuelvo a repetir, creo que es necesaria una reforma integral de la justicia, ¿no? Me parece que ojalá estos juicios cayeran en manos del juicio por jurado, ¿no? Que el pueblo pudiera juzgar los tormentos y los asesinatos del genocidio. Y también hay una reivindicación a un sector de la justicia, con Rosanqui, la Cámara 1 y otros, que catalogaron estos juicios de genocidio, cuando en realidad es muy discutido y ha sido, por razones políticas, discutida del estatuto, como bien decía la compañera, o en otros fallos, cuando realmente lo que se persiguió es un grupo determinado de personas que intentaban lograr una sociedad mejor y que además ejercieron su derecho constitucional de resistir contra una dictadura, compañeros. Ojalá todos tuviéramos ese ejemplo. Bueno, me parece que eso es lo que yo quiero decir, ¿no? Que esta situación que hoy, como explicaba también Verónica, la Convención Internacional, la Convención Interamericana, nos da elementos suficientes y ha obligado a nuestro país a tomar algunos pasos importantes, no todos, ¿no? Bueno, al menos se llevó a la reforma, como exigía la Convención del Código Penal, y tener en el artículo 243 este delito como un delito claramente punible. Y además también hay que recordar en esta época que, por ejemplo, en el caso Miyakura y tantos otros, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a la Argentina en democracia por la desaparición de personas. Así que, bueno, esto es en resumen lo que yo quería decir. Creo que los compañeros han hablado sobre otros temas que a mí también me hubiera gustado tocar, pero creo que es esto. Yo creo que la lucha que comenzaron los compañeros, para que no sea en vano, nosotros debemos formar esos 30.000 cuadros que arruinó la dictadura. Eso fue su mayor triunfo, 30.000 compañeros dispuestos a pelear por la liberación nacional. Y me parece que eso también es parte de nuestra obligación. Luchar por la formación de cuadros, luchar por lo que son los derechos humanos, entender que los derechos humanos no es solamente la vida, que el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda son primordiales, compañeros. Hoy nosotros normalizamos la pobreza y la indigencia. Hoy nos damos cuenta por el IFE de que hay 11 millones de desocupados en lugar de 7. Esto significa que hay una pandemia social que debemos combatir. Y me parece que este sería el mejor homenaje para que los 30.000 compañeros desaparecidos y su lucha no sea en vano, ¿no es cierto? Así que bueno, compañeros, muchas gracias por dejarme participar en esta charla y espero que hayan entendido. Estoy muy emocionado con este tema porque
Todavía me acuerdo cuando Jacinto Burgos hablaba de lo que significaba la liberación nacional para nosotros, ¿no? Y cómo el compañero fue fusilado, después muerto como si fuera un enfrentamiento y murió con un tiro en la cabeza. Bueno, y tantos otros compañeros, ¿no? Como el Negro Rivero y tantos otros que todavía, o los compañeros abogados muertos en la noche de la corbata. Son tantos los compañeros que han quedado en el camino, tantos los compañeros con los cuales tenemos que luchar, que parece que esto recién comienza, ¿no? Y vuelvo a repetir, a mí a veces me duele decir esto, creo que tenemos todavía una democracia formal y que tenemos que luchar mucho para que sea real o cambiar este sistema que justifica la exclusión social contra nosotros que sostenemos la inclusión social para todos. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañero Rubén, muchas gracias. Mientras te escuchaba hablar, pensaba, se me venían nombres, ¿no? Pensaba en Miguel Bru. Hace pocos días, semanas, se cumplieron 28 años de su desaparición forzada a manos de la bonaerense. Y tantos otros. A medida que vamos hablando, se me vienen muchos nombres a la cabeza. Bueno, dicho esto, le damos la palabra a nuestra compañera Viviana Nardoni. Bienvenida. Muchas gracias, Verónica. Buenas tardes a todas y a todos. Me siento muy honrada de participar de esta mesa. Agradezco a mi organización, a PDH, que me haya invitado a estar con ustedes hoy. Yo tal vez haga un poco de abuso de mi oficio de historiadora, pero me gustaría empezar con un mandato, en todo caso, de Svetan Todorov, que dice: los muertos demandan a los vivos. Entonces hay que recordar todo y hay que contar todo, no solamente para que no vuelvan a existir esos muertos, esos campos de concentración, pensaba él en la Alemania nazi, sino también para que nuestra vida deje una huella, una marca, y de esa manera nuestra vida tenga sentido. Por eso, tal vez comience con una pregunta, que es: ¿cómo pudo haber 30.000 desaparecidos en la Argentina? ¿Cómo llegamos a eso? Las lógicas totalitarias, como fue la lógica de la dictadura militar, son lógicas binarias. Conciben al mundo como dos grandes campos enfrentados, el campo propio y el ajeno. Además de creer que todo lo que no es idéntico a sí mismo es parte de un otro amenazante, ese otro amenazante se convierte en un enemigo que es un peligro inminente y por lo tanto hay que aniquilar. Esa es la lógica binaria con la que de todas las maneras se comportó la dictadura en Argentina. Esa dictadura no representó solo una diferencia de grado con respecto a elementos preexistentes en las prácticas de la represión política en la Argentina, sino que significó una reorganización y optimización, si se me permite esta palabra, de los mismos, y la incorporación de elementos nuevos. ¿Qué elementos nuevos que posibilitaron la desaparición de personas? El sistema concentracionario en la Argentina. El sistema de campos clandestinos de detención y exterminio avaló la desaparición de 30.000 compañeros y compañeras en la Argentina. Los centros clandestinos de detención y exterminio eran para algunos un secreto a voces, que todos temían. Algunos los desconocían y otros los negaban. Pero como dice Pilar Calveiro, los centros clandestinos en Argentina fueron posibles en el marco de una sociedad que eligió no ver. Y vaya, si lo podemos ejemplificar eso, por ejemplo, el mayor centro clandestino de detención y exterminio de la ciudad de Rosario, el ex Servicio de Informaciones, está ubicado en la esquina céntrica de Moreno y San Lorenzo. O sea, por lo que la que transcurre la vida de la ciudad todos los días
y por la que cientos de ciudadanos se desplazan habitualmente. Y entonces, hasta nosotros veíamos, cuando estábamos ahí abajo en el sótano, por unos ventanucos, los pies de las personas que pasaban por la vereda de enfrente. Esa es una sociedad que elige no ver. Por eso, los campos clandestinos de detención y exterminio son una modalidad específica de la represión y de la desaparición que no debemos desdeñar, porque no hay campos de concentración o de detención y exterminio en todas las sociedades. Hay muchos poderes asesinos, de hecho, la mayoría en algún sentido lo son, pero no todos los poderes asesinos usan sistemas concentracionarios. Hablar del poder desaparecedor en la Argentina, de alguna manera es hablar de la sociedad misma, si se me permite. Porque ese poder desaparecedor se instauró, se ramificó. Y hoy, como ya han dicho Verónica y demás compañeros, está presente entre nosotros. ¿De qué hablamos, si no, cuando decimos estos son los desaparecidos y las desaparecidas en democracia? Hablamos de eso, de una continuidad histórica, de un método represivo que instauró la dictadura cívico-militar. Entre 1900, dice la historia oficial que fue entre 1976 y 1982, pero nosotros hemos verificado que naturalmente los sistemas concentracionarios comenzaron antes. Pruebas fehacientes son lo que decía Vero, el reciente juicio que se hizo sobre Laguna Paiva. Tenemos Tucumán, tenemos Villa Constitución, donde existieron los centros clandestinos de detención y exterminio previamente a la dictadura. Sin embargo, hemos verificado también que entre el 76 y el 82 había alrededor de, o hubo alrededor de 340 o un poco más centros clandestinos de detención y exterminio para el secuestro, la tortura y la desaparición de militantes populares. Se registró la existencia de esos centros clandestinos en 11 provincias, al menos, de las 23 que eran en ese momento en la Argentina, hoy son 24. Allí se concentraron personas secuestradas de todo el país, algunos incluso lejos de sus lugares de orígenes o lejos del lugar de su propio secuestro. Los traslados eran habituales entre los centros clandestinos y la colaboración interfuerzas también. La magnitud de esos centros clandestinos, donde desaparecían nuestros compañeros y compañeras, fue variable, tanto por el número de prisioneros como la magnitud. Les recomiendo, si alguna vez vienen a Rosario, los que no son de aquí, que puedan visitar en el Museo de la Memoria la sala Reconstrucciones, donde nosotros explicamos allí con un mapa muy detallado y diversos testimonios lo que fue el sistema concentracionario en la Argentina, lo que posibilitó la desaparición de 30.000 compañeras y compañeros. 30.000 torturados, muertos, desaparecidos. Cuando uno piensa en estas cifras, estos rangos, estas cifras dejan de alguna manera de tener una significación humana, si me permiten. En medio de los grandes volúmenes de cifras, los hombres y las mujeres se transforman en números. Es entonces cuando se pierde la noción de que estamos hablando de personas. La misma masificación del fenómeno actúa deshumanizándolo, convirtiéndolo en una cuestión estadística, en un problema de registro, por así decirlo. Ahora, Todorov también dice, un muerto es una cuestión de tristeza, 1 millón de muertos es una información. ¿Cuándo comenzó a cambiar esto en la Argentina? A partir de 1980. ¿Y cómo? Gracias a los organismos de derechos humanos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Familiares comenzaron en 1980 a hacer públicas en diarios de todo el país, con solicitadas que pagaban los propios organismos, los nombres y las fechas de desaparición de compañeras y compañeros. Allí, a partir de esa acción de APDH y familiares, la sociedad argentina comenzó a ver de qué se trataba.
que sí existían los desaparecidos, que sí tenían nombre, que sí tenían familia, que sí eran argentinos, que sí eran nuestros y que habían sido víctimas de una violencia ilegal. Esto representó para el poder militar un gran agravio, un sacudón, y al mismo tiempo los organismos comenzaron con su plan de denuncias internacionales, y es así que gracias a los organismos tiene la visita de la CIT, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la mayor cantidad de datos posibles sobre los desaparecidos en la Argentina. Y luego, cuando se forma la CONADEP ya en democracia, son los propios organismos, APDH y familiares, y ya algunas madres también, acercan datos de los desaparecidos en la Argentina. ¿Cómo hubiese funcionado una CONADEP si no hubiese habido organismos en la Argentina? No hubiese funcionado una CONADEP, porque nadie hubiese tenido la data, el registro, la posibilidad de verbalizar, de escribir, de decir, de denunciar, de testimoniar qué había pasado durante la dictadura en la Argentina. Si no entendemos ese rol fundamental de los organismos desde la temprana época en la dictadura, no entendemos nada, no entendemos por qué después, mucho después, el gobierno tuvo que hacerse cargo y pasarlo a su agenda pública y política, el tema, y reinstaurar los juicios por delitos de lesa humanidad. También fue importantísimo el rol de los organismos para los juicios de la verdad cuando regían en la Argentina las leyes de la impunidad de Alfonsín y de Menem, con perdón de la palabra. Ahora bien, ¿qué fue la máquina del centro clandestino de detención y exterminio, en los lugares donde se produjeron las desapariciones? Fue una máquina de aterrorizar, de atemorizar, que con bastante eficiencia cumplió inexorablemente su ciclo en el ejército, en la marina, en la aviación, en la prefectura, en la gendarmería, en la policía federal y en todas las policías provinciales. Más allá de la cadena de mandos verticalistas que tienen todas estas fuerzas, el poder militar se ocupó de conseguir que todos los cuadros, aún los más bajos, se involucraran, se ensuciaran las manos en estos crímenes y en estos asesinatos. ¿Por qué? Porque era necesario repartir todas las culpas, por si después las dudas. Es más, había incluso un personal rotativo, por ejemplo. Había patotas que se constituían por 6 meses, después se reformulaban, ingresaban otros. Lo mismo pasaba con los aviadores, con los vuelos de la muerte. Las policías provinciales iban rotando también. Por eso vemos en los juicios en estos momentos que muchas veces hay un número de imputados y después tenemos nuevos imputados que aparecen porque actuaron en otro momento, en otra época, en otros lugares. Pero lo que sí, con este proceso de involucrar a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la represión, vemos repetido al modelo argentino la burocratización de la muerte industrializada tal cual como fue durante la barbarie nazi. La dictadura utilizó su derecho arbitrario de muerte como una forma de diseminación social del terror, para disciplinar, controlar y regular una sociedad como la Argentina, que era muy diversa y que siempre había tenido un alto nivel de conflictividad, por lo tanto, no podía ser controlada hegemónicamente si no se utilizaba este mecanismo del terror. El poder desaparecedor, además, nos dice Calveiro, es un poder que se dirige al cuerpo individual, pero también y especialmente al cuerpo social, para someterlo, para uniformarlo, para amputarlo, para desaparecerlo. En los centros clandestinos de detención hubo una auténtica labor para destruir seres humanos. Por eso la tortura, el terror, un conjunto de elementos de deshumanización, despersonalización, con un doble objetivo: destruir a la víctima y facilitar la tarea del victimario. Naturalmente, los resultados fueron esos.
Pero es importante que digamos algo también. En los centros clandestinos de detención, que produjeron 30.000 desaparecidos, convivieron dos dimensiones de la condición humana: la traición y la solidaridad. La traición, como bien lo sabemos en Rosario con el caso Chomiki, siempre un poco más soterrada, pero la solidaridad muy explícita. La solidaridad fue un método de supervivencia en los campos, en los centros clandestinos de detención y exterminio. La solidaridad en los pequeños actos que se nos podían permitir. Un cigarrillo, una comida, consolar a un compañero que volvía de la tortura, tratar de curarlo en la medida de lo posible, advertir de algún peligro, y tantas otras cosas, de las cuales hay cientos de testimonios entre los sobrevivientes que les invito a recorrer para que vean que fue la solidaridad de los secuestrados lo que muchas veces mantuvo la supervivencia allí adentro. Ahora bien, allí, en esos centros clandestinos, en ese lugar donde lo que priorizaba era el desarraigo, el aislamiento, la soledad, los hombres y las mujeres de alguna manera buscaron y lograron su integridad y su dignidad. Doy fe de ello. Las desapariciones forzadas realizadas desde los centros clandestinos de la dictadura debemos entenderlas como una política institucional de la dictadura, una decisión absolutamente política de la dictadura. Por eso cuando se realizó el juicio a las juntas militares, Videla insistió en rechazarlo como tal. Desde su punto de vista, se estaba juzgando a las Fuerzas Armadas y fue despersonalizando él mismo esa función de las Fuerzas Armadas. A su vez, como hombre de la institución, naturalmente, como miembro de un cuerpo corporativo como es el Ejército, no dejó de asumir la responsabilidad. Y trató de librar de la responsabilidad de los crímenes a sus hombres bajo el consabido argumento de la obediencia debida, ¿no? La disciplina que rige en todas las Fuerzas Armadas. Pero la historia y la justicia consagran nuestra verdad. Si bien él no había actuado en términos individuales, digo, probablemente él no secuestró, torturó ni desapareció a nadie, pero sí fue el que firmó todas las órdenes que había que firmar para llevar adelante esto. Alguna vez nos haremos con esos archivos donde podemos decir estas verdades con los documentos en la mano. Para terminar, quiero decir que la metodología concentracionaria y desaparecedora fue institucional, como dije, y estuvo guiada por el principio de eficiencia, típico de los regímenes totalitarios, la necesidad de la eficiencia, ya lo habíamos visto en el nazismo. Se desarrolló en una situación que las Fuerzas Armadas definieron como una guerra, y después algunos en la democracia lo avalaron. Las Fuerzas Armadas definieron que esa era una guerra en la que se proponían triunfar. Y el costo de esa guerra fue 30.000 compañeros desaparecidos. El final los conocemos todos y seguimos luchando sin perdón, sin reconciliación, sin olvido, por la memoria, la verdad y la justicia. 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas presentes. Gracias. Ahora y siempre. Y siempre. Gracias, Viviana, por tus palabras. Sé que estamos todos conmovidos por estas palabras y te agradezco porque sé lo que significan y el esfuerzo personal que uno pone para no que se nos caigan las lágrimas, ¿no? Dicho esto, y no quiero hablar más, le doy la palabra, perdón, compañera, hermana, a Gretel. Digo perdón porque estamos las dos moqueando desde que comenzó todo esto. No, simplemente porque te paso la posta y todo el espacio para vos.
Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Vero. Gracias a todas y a todos, realmente, qué lindo, ¿no? Lo que decíamos era justamente el encuentro, a veces que uno siente, bueno, estamos en una plataforma virtual, pero uno siente tan íntimo, ¿no? Y tan difícil es hablar de todas esas cosas, de todas estas cuestiones. Realmente estoy muy contenta por la invitación. Quiero agradecerte a vos, agradecerle a Norma y a cada uno de las personas que estamos en este lugar, porque, viste, uno está donde tiene que estar y tiene que debatir lo que tiene que debatir. Entonces, es tanto el compromiso que era imposible decir que no. Por supuesto, se nos quiebra la voz porque es inevitable. Y pensaba, de hecho, voy a contar algunas infidencias. Primero quiero felicitar a Viviana. Me encantó el compromiso de Rubén y de Viviana. ¿Y ahora qué digo yo? Eso es lo que pienso. ¿Qué puedo aportar, no? Entonces me parece que quizás tratar de ordenar, ¿no? Un montón de sentimientos sobre todo, no tanta información, sino sentimientos y sensaciones que nos atraviesan. Yo pensaba y punteado algunas cosas para no olvidarme, porque en este breve recorrido, yo decía, yo tengo que agradecer a muchas, pero muchas personas que forman parte de mi vida y que han hecho posible que esté entera en este momento. Entonces, como hija, creo que muchas veces, muchos hijos e hijas de las personas que detuvieron y desaparecieron en Argentina, se pudieron parar, se pudieron mantener enteros, abrazar las banderas de nuestros viejos, pero otras no. O sea, otras no pudieron sostener esas banderas, y para que esas personas pudieran sostener esas banderas, hubo otras y otros que acompañaron este proceso. Entonces yo quiero comenzar agradeciendo a Pablo Yonto, a Adriana Taboada, a Coco Lombardi, especialmente a Juan Manuel Aolita, a Daniela Velázquez, a Zule Contín, que están en Zárate. Juan Manuel, Daniela y Zule les cuento brevemente. Yo soy hija de Julio Eduardo Galeano, fue desaparecido un 12 de agosto en Zárate. Entonces, mi mamá es de Catamarca, así que nos vinimos corriendo a Catamarca al poco tiempo que lo desaparecieron a papá. Y una vez veo una publicación, me habla mi primo Emilio Montilla, y me dice: Emilio, mirá, Gre, te van a hablar. Se pusieron en contacto dos profesoras de historia del programa Jóvenes y Memoria de Zárate. Se enteraron que Julio tiene una hija y quieren hablar con vos. Y yo dije, qué fuerte, ¿en serio? Le digo, sí, bueno. Me pongo en contacto con Daniela, y ella me presenta todo un universo, ¿no? de cosas a las cuales yo todavía quizás no estaba tan preparado para recibir, pero hoy lo celebro. Entonces veo una publicación que entró a un grupo, por supuesto, de Zárate Campana, y veo una publicación de un tal Juan Manuel Aolita, yo no sabía quién era, y dice, acá vivió Julio Eduardo Galeano, no sé qué. Y yo miro la publicación y digo, no, ahí no vivió mi papá, ahí se lo llevaron. Entonces estaba como diciendo, ¿quién es esta persona? Entonces comienzo a indagar y me dice Daniela, no sabes lo que es, y me pongo en contacto con Juan Manuel y lo celebro siempre. Eso fue hace muchos años. Juan Manuel en ese entonces era director de Derechos Humanos del municipio de Zárate, y yo creo que es una de las personas que sostuvo la bandera, ¿no? Y creo que eso fue, digamos, el puntapié para meterme de lleno al universo del pedido de justicia y de reparación. Que es muy difícil porque nos atraviesan un montón de cuestiones, miedos heredados, el contexto no favorable. En Catamarca, por ejemplo, no tenemos organizaciones como las tienen en Rosario, en Córdoba
o en otras provincias donde quizás hubo más desarrollo o económico o estudiantil, ¿no? Entonces, no están los hijos, no están abuelas, ahora tiene la Casa de la Memoria, tiene esta filial de abuelas, pero no está, digo, no hay organizaciones donde uno, bueno, dice, naturalmente vos vas a encontrar un espacio de contención o un espacio para poder drenar todo eso que quizás no entendíamos, porque si hubo una intencionalidad por parte, como decían los compañeros que me precedieron en la palabra, hubo una intencionalidad, hubo un plan sistemático de hacernos creer a todos y a todas de que cada lugar a donde residíamos era una isla. ¿No? No, Catamarca fue una isla. No, nada que ver, acá no pasó, eso pasó allá. Y si vos te vas un poquito, te vas a Chaco, te vas a varios lugares, también te van a contestar lo mismo. Entonces, le funcionó tan bien ese, porque eso es un plan sistemático. Obviamente, como bien lo mencionó Viviana, ¿no? O sea, esta reflexión sobre cómo llegamos a los 30.000, qué es lo que pasó, y es que obviamente hubo una sociedad también que eligió no ver. Por supuesto. Digo, el día que yo fui con 6, 7 años a la panadería, a media cuadra de la casa donde vivíamos, y le conté a la panadera que tenía 5 abuelas, y le conté toda la historia de mi mamá, casi se infarta. Casi se infarta. Y hasta el día de hoy, el miedo, yo creo que atraviesa completamente cada fibra de su ser. Yo no lo entendía, a mí nunca me ocultaron la verdad, siempre me contaron, siempre me hablaron de papá con orgullo, y yo estoy orgullosa de mi papá. Pero el miedo es muy fuerte para muchas personas. Entonces creo que eso hace mucho más difícil llegar a levantar las banderas que sostuvieron nuestros viejos. Hablaba de mi familia. Yo tardé 20 años para conocer a la parte de mi familia de mi papá en Buenos Aires. Pero, ¿viste eso? La sangre es la sangre. Entonces es como que cuando yo abracé a Emilio, cuando abracé a Gaby, cuando abracé a mis primas, es como que Mariana me decía, pasó lo que tenía que pasar, y acá estamos. Entonces, yo les voy a pedir disculpas, sí, pero es fuerte, es re fuerte esto, y es la primera vez que hablo, y no me gusta hablar mucho, porque es como que cuando mostrás la vulnerabilidad, te pueden hacer daño. Bien, quiero agradecer a Emilio, quiero agradecer a Gaby, quiero agradecer a María, a Tachi, a Mariana, pero sobre todo quiero agradecer a mi abuela, que viajó todos los años a Catamarca para mi cumpleaños, para hacerme recordar quién soy. Quiero agradecer a ella. Y quiero agradecer a todos ustedes por sostener la lucha, por no abandonar, por militar los derechos humanos. Y pensaba también en esto que decía Vero, de los sobrevivientes. Y una compañera me enseñó que está bueno ser sobreviviente, pero está mejor ser protagonista. Y yo creo que cuando nosotros decimos que nuestros viejos y nuestras viejas están más vivos que nunca, entonces dejamos el sobreviviente para pasar a ser protagonistas. Ustedes saben que yo de a poco me acerqué a la militancia acá a Catamarca, obviamente fue de la mano más que todo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, siempre lo digo, lo sabe Norma de memoria, que siempre digo que APDH es mi casa. Y me pasaron muchas cosas. Una vez, un ex director de Derechos Humanos, cuando me conoció, me llevó a un asilo de jubilados, un asilo, para que conozca al doctor Marca.
el famoso doctor Jorge Marca, que defendió en plena dictadura, presentaba habeas corpus, y ¿saben lo que él hizo? Cuando me vio, me pidió perdón por haber sobrevivido. Para mí fue fatal que un sobreviviente que dio su lucha, que puso su cuerpo, su militancia por los derechos, me esté pidiendo perdón. Yo no lo entendí, yo le dije al contrario, yo te quiero agradecer, porque estoy segura que gracias a él y a otros compañeros abogados, abogadas que pusieron el cuerpo, pusieron el alma, muchos de los que estamos hoy, estamos vivos gracias a ellos. También hay algo que quiero contar siempre, porque para acercarnos nosotras a la militancia tuvimos distintos caminos. Vero tuvo su propio camino, yo tuve mi propio camino, pero estoy segura que nos atravesaron las mismas cosas, el mismo dolor por la ausencia, el mismo dolor por la indiferencia, el mismo dolor. Y Mirta Clerici, la gran Mirta Clerici, acá en Catamarca levantó esa bandera. Yo recuerdo cuando volví a Catamarca, le hice un par de entrevistas. Mirta es tía de Martín y tía madre de Martín y de Pablo Ramiro Fresneda. Ellos fueron uno de los fundadores de Hijos en Córdoba. Son hijos de Tomás Fresneda, uno de los abogados, ¿se acuerdan de la noche de las corbatas? Entonces digo, Mirta me dijo algo clave. Yo todavía no me animaba y ella me dijo, yo te voy a esperar. Entonces, por esas personas, ¿no?, que uno se encuentra en la vida con estas pequeñas anécdotas, es como uno se va construyendo y va construyendo estos hilos invisibles que nos hacen más fuertes y que nos hace que podamos abrazar las banderas de nuestros viejos y militarla con mucho compromiso. Pensaba en Lila Macedo, en Cristina Ibáñez, expresas políticas de Catamarca, con quienes comparto un afecto enorme. Pensaba en la Monena Márquez, expresa política también, una gran luchadora, que es la que junto a Lila y Cristina siempre me pegan el abrazo cuando yo ya no sé para dónde correr. Bueno, entonces digo, qué lindo cuando uno comienza a registrar y a reconocer que hay mucha gente que no miró para otro lado, que a pesar de haber sufrido, digamos, la dictadura en carne propia, pudo hacer frente, pudo levantarse y pudo dejar de lado su dolor y pudo abrazar estas causas. En esta ocasión se está llevando adelante en Catamarca, en el Tribunal Oral Criminal Federal de Catamarca, el caso por el juicio por lesa humanidad sobre la detención y desaparición de Francisco Gregorio Ponce, de Griselda del Huerto Ponce y de Nelly Borda. Y ahí están poniendo el cuerpo Guillermo Díaz Martínez y Ramiro Fresneda. Y eso no es menor, porque en otras provincias quizás con los operativos Independencia, bueno, te acuerdas que hablábamos de la mega causa FESED y tantas otras, uno quizás tiene más, hay más movimiento. Entonces, me parece importante utilizar esta plataforma y este encuentro para convocar a las compañeras y compañeros, para acompañar a las familias de Nelly Borda, acompañar a las familias de los Ponce, a Noemí Toledo con la Casa de la Memoria. Todos estos procesos son sumamente dolorosos, desgastantes, así que siempre celebro la tarea de nuestros abogados de la Secretaría de Lesa, porque en definitiva es eso, ¿no? Vos decís, ¿qué significa? ¿Cuál es el rol del APDH en los juicios de lesa humanidad? La pucha.
¿Sabes lo que significa? Un montón para aquellas personas que no pueden sostener o que no pueden muchas veces sostener esto en el tiempo. Como decía recién Rubén, muchos ya han muerto. Muchos ven sentados en esos banquillos del acusado abuelitos. Terribles genocidios, terribles sinvergüenzas, por no decir otras palabras, que lo mismo me saldrían por subtítulos por todos lados, por supuesto. Por supuesto. Tengo acá un libro, recién mientras Viviana hablaba, que no me animo todavía a leerlo, lo tengo hace bastante tiempo, es de Carlos Zamorano. Se llama Prisionero político y es un testimonio sobre las cárceles políticas argentinas. En la página 47 habla de papá. No pierde vigencia. Todo lo que dijo Rubén, todo lo que dijo Viviana, está escrito por el gran Carlos Zamorano. Yo todavía le debo el llamado a Carlos, pero entenderán que prefiero el encuentro personal a el llamado de teléfono. No podría sostener una conversación definitivamente. Imagínense lo difícil que ha sido hablar y comentarles y compartir mis sentires y pensares en este encuentro tan íntimo, que yo siento tan íntimo, y que ni quiero pensar cuántas personas lo están viendo, pero bueno, si sirve de algo, yo les quiero contar que las banderas de nuestros viejos las levantamos como podemos, pero las levantamos. El lunes nosotros, en el marco del Día del Detenido Desaparecido, presentamos un programa. El programa se llama Sonidos de la Memoria. Es una canción en el marco de este programa que busca desterrar la impunidad y que busca desnudar que en Catamarca no pasó nada. Es una canción compuesta y producida por María Paula Godoy y Juan Anjera, dos artistas muy queridos por nosotros, que tuvieron, por supuesto, sus dudas a la hora del pedido que les hicimos, pero tomaron con tanto compromiso que ustedes no saben lo que es esa canción, no saben lo que es el material audiovisual que se logró. Yo creo que el objetivo es hacer todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que esté a nuestro alcance para decir que ningún lugar fue una isla, que si bien es cierto la sociedad eligió mirar para otro lado, hubo otros que no eligieron mirar para otro lado. Que nosotros hoy nosotras levantamos las banderas que hoy sostiene Viviana, que hoy sostiene Rubén, que sostiene María Elena, Norma, que sostienen tantos otros, Eduardo, tantas personas. No podemos darnos ese lujo. Yo celebro la tarea de la Secretaría de Lesa Humanidad, porque sostiene esas banderas y no, pero jamás ha dejado y jamás ha abandonado la lucha. Es tan importante lo que hace la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, tan, pero tan importante, que yo creo que nadie logra dimensionarlo. Así que celebro estos espacios. Y decía, ¿no? ¿Quién decía eso? Un solo puño, un solo todo, ¿no? Nuestra secretaria de Lesa, que ahí está levantándolo. Exacto. En esto de no mirar para otro lado, yo mientras los escucho pensaba, mientras aparte lloro y me moqueo un poco de vez en cuando, pensaba lo siguiente. Bueno, nosotras somos hijas de desaparecidos, hay compañeros que tienen compañeros desaparecidos, hay compañeros sobrevivientes, pero también, y creo que también yo valoro muchísimo que en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos haya compañeros que no tienen nada de todo eso, y sin embargo levantan junto con nosotros estas banderas. Y yo creo que eso es mucho más loable, porque de última nosotras estamos en esto, digamos, no sé cómo decirlo, ¿no? Cuando te preguntan, ¿y vos desde cuándo militás? Y yo, qué sé yo nací exigiendo justicia, nací pidiendo saber qué había pasado con mi viejo, el que está ahí atrás en la foto. Pero hay compañeros que sin embargo
en su familia, como decimos, tienen 30.000 desaparecidos, como todos nosotros, ¿no? ¿Cuántos desaparecidos tenés en tu familia? Yo tengo 30.000, y tengo un montón de compañeros y compañeras en las 30 y pico de regionales de APDH que también sienten lo mismo, y no necesariamente tienen un familiar directo, un vecino, un amigo, un compañero de facultad, de trabajo, de escuela, un vecino a quien se hayan llevado. Entonces eso yo lo valoro muchísimo. Y, No, y aparte también, veo las banderas de las que es nuestra vida. Las banderas que levantan algunas personas hoy, me reía porque una persona me hizo un comentario, bueno, yo me río, porque la verdad que hay veces que, no sé si les ha pasado a ustedes, pero uno elige reírse. Dice, qué bueno que te sumes. Y yo decía, ¿en serio me está diciendo este pibe? ¿En serio me lo estás diciendo? Estás levantando la bandera, esa es mi vida, estás levantando una bandera que es mi vida, es la vida de mi viejo. ¿Viste? O sea, pero qué bueno, celebramos por todas aquellas personas que eligieron no mirar para otro lado y que eligen en estos momentos levantar nuestras banderas. Vos sabés que yo quiero agradecer sobre todo, y digo, cuando uno habla de esto, tiene que ponerles nombres, porque tiene que reconocer las luchas de las compañeras, de Mirta Clerici, de Cristina Ibáñez, de Lila Macedo, de Monena Márquez, de Claudia Villegas, y tantas otras personas que vienen trabajando. Por ejemplo, acá en Catamarca hay una biblioteca que se llama la Biblioteca Popular Oscar Manuel Ponferrada, conocida como La Chacarita. Ahí trabaja la compañera Cintia Gambarela y una familia hermosa, Lía Herrera, bueno, un montón de Adriana Herrera, generan siempre encuentros. El martes estuve con don Julio Gambarela, Fernando Gambarela, y ellos nos contaron en primera persona, junto a Lila y a Cristina, los hechos tal cual ocurrieron en la conocida masacre de Capilla del Rosario. Entonces, esos espacios son valorables. Estos espacios son valorables. Yo creo que la pasión y la razón que decía Eduardo es algo que nos atraviesa. Yo pienso que esto es por la gran Beba Galeano, para mí gran en mayúsculas. La militancia por los derechos humanos requiere de nuestro trabajo comprometido, y requiere esto, ¿no? De repensarnos y de entender de que la historia se escribe todos los días. Y se escribe todos los días, y los espacios que no ocupamos, los ocupan otros y otras. Así que yo celebro que Rubén esté donde esté, que Viviana esté donde esté. Realmente yo creo que esa red afectiva es la que puede salvarnos. Nos tiene que salvar, eso es lo que creo. Y en esa red afectiva no quiero olvidar ni dejar de saludar a todos los compañeros que nos están saludando y apoyando a través de Facebook, Claudia Gota, Juan Manuel Olita, Adriana Pedrolo, Carlos Branca, Luisa Villarroel, Leti Barón, Lautaro Ruiz, Alicia Cesario, Marcela Gentile, Sigrid, Ana Klosman, Héctor Salto, creo que he nombrado a todos, pero a todos los que estoy pudiendo ver en este momento, hay un montón más que nos están saludando en los Facebook personales, así que un abrazo para todos ellos. Juan Manuel, explicar que es un compañero de APDH, lo hemos nombrado, incluso anoche estuvimos reunidas tanto Viviana como Norma, quien les habla, y compañero Federico Pagliero del equipo jurídico de nuestra regional y del servicio de orientación jurídica del museo, con una fiscal que está investigando una causa sobre vuelos de la muerte en el delta del Paraná. Así que Juan Manuel, siempre ahí haciendo el puente, y creo que es una de esas personas, como todas nosotras, o por lo menos lo que me pasa a mí también en particular, es que todas las noches cuando me voy a dormir y apoyo la cabeza en la almohada, pienso, ¿qué hice hoy para honrar a mi viejo? ¿Qué hice hoy un poquito más para luchar contra la impunidad de estos 45 años que tengo de vida y que lleva todo este proceso? Y bueno, y anoche me fui a dormir
un poco tranquila por esta reunión que tuvimos y esperemos poder aportar desde Rosario lo que tengamos, desde el museo, desde el servicio jurídico, de los propios testimonios. Así que bueno, eso, creo que todos nosotros somos un poco, hay que estar un poquito loco también, en el buen sentido, de esta locura que nos lleva a decir qué hicimos hoy para avanzar contra la impunidad, ¿no? Por la impunidad generalizada, no solamente en las causas de lesa humanidad, sino, como decíamos al principio, en las desapariciones forzadas que tenemos todos los días, ya sea de mujeres, niños, niñas, adolescentes, todos los nombres y personas que hemos tratado de traducir y de nombrar en toda esta charla. No sé si me olvido de saludar a alguien, disculpen, si alguien quiere aportar algo más, quiere decir alguna agradecer palabra. a la gente que nos ayuda, Vero. Agradecer, Y, por ejemplo, está la gente de la retaguardia, que es la que transmite todas sí, las audiencias de los tribunales, de los juicios. sí, Yo los sigo, me suscribí en el YouTube, entonces me avisa todos sí, los días en la computadora. Es re importante, es tan a importante que toda eso la no se pierda. prensa. A toda la Claro. prensa que nos sigue, que nos replica, a nuestra compañera de prensa, Verónica Yáñez, que está ahí atrás de bambalinas siempre, aportándonos el soporte técnico, y a todos, Verónica, a PDH. Sí, Norma. Verónica, sí, yo digo, para no resultar injustos, Gretel nombra a una, piensen que Rosario tiene muchos medios, tiene muchas organizaciones que hace muchísimos años que venimos trabajando juntos. Vaya, un saludo para todas, digo, para no resultar injustos. Yo lo que quería decir, que me parece que el objetivo fundamental de esto, ahora se llaman conversatorio, para mí sigue siendo una charla entre compañeros y compañeras, entre amigos del alma, amigas del alma. Ha cumplido su objetivo porque hemos tenido realmente dos clases magistrales, por decirlo de alguna manera, y un elemento fundamental, que ustedes saben, soy una militante cotidiana del sentimiento, es decir, no se puede hablar de derechos humanos desde lo frío, desde la nada, desde lo académico, lo catedrático, y acá estamos hablando de alguna gente que tiene características muy particulares, tiene todo. Son militantes, son académicos, saben todo, pero nunca se olvidan, incluida Gretel, que nunca se olvidan de la parte de la militancia, de qué los llevó a la militancia, a la humanidad, básicamente la humanidad, el sentimiento, el dolor. Esto que cuando nosotros vemos por ahí algunas charlas no lo vamos a ver. No vamos a ver a un compañero o una compañera llorando. Nunca me voy a olvidar en una sentencia cuando una de nuestras abogadas estaba llorando y le saqué una foto y nadie podía creer que fuera una abogada llorando. Esto que hay que prestarle cotidianamente a la militancia. No es posible, si nuestra propia humanidad no se desgarra frente a la lucha, convencer a los demás de que lo estamos haciendo así como lo hacemos, sin intereses económicos. Digo, convengamos que más allá de locos, Verónica, a veces parecemos totalmente bobos, de que ¿cómo? Ustedes no... ¿Y cómo? ¿Y quién les paga? ¿Y quién? Nada, ¿no? Trabajamos, somos jubilados, o nos matamos, no dormimos, son las 4 de la mañana, son las 7 de la mañana, los abogados a las 6 corren, hacen un trabajo totalmente gratuito, nuestros abogados y abogadas trabajan en los juicios en forma gratuita. ¿Alguien tiene idea de lo que eso significa? Bueno, eso lo hacemos. Y yo lo quiero remarcar porque también en esto de cómo en cada charla empecemos a ver esto que decía Gretel, no nos damos cuenta. Yo digo, estamos haciendo la historia y no nos damos cuenta porque la historia de la resistencia, la historia de los juicios, la historia la hicimos, por supuesto, con un montón de organizaciones más, madres, abuelas, familiares, se van incorporando ahora hijos, nietos, hijos de hijas, nietes. Hay una cantidad, ¿no? De la Liga, el MED, el CERPAG, el CEL, los 12 de Santa Cruz, bueno, de esta mesa de organismos que son como 14, donde tanto debemos agradecer. Pero
pero nos olvidamos de algo. Nos olvidamos de decirle a la gente, venía a trabajar con nosotros. Y esto lo quiero contar porque nosotros hace 25 años que trabajamos para el Museo de la Memoria y nunca le habíamos dicho a la gente del Museo de la Memoria, vengan a trabajar con nosotros. Y cuando se lo dijimos, incorporamos más de media docena de compañeros y nunca en mi vida vi la emoción con que aceptaron esa invitación para que hagan lo que vienen haciendo desde siempre, ayudar a la organización, creer en la organización, compartir con la organización sus saberes y las cosas importantes que hacen. Y esto digo para que todos tengamos, y todos los que nos están escuchando, hay muchos compañeros, tengamos esta capacidad de entender quiénes estamos siendo en este momento histórico y cómo podemos salir realmente a engrosar con lo mejor de nuestra sociedad, nuestra organización. Es la única forma de seguir adelante con estas banderas, porque nosotros ya tenemos que dejarla en otras manos, estamos como contando una parte de la historia que necesariamente ni Verónica ni Gretel la pueden contar. Pero esto es muy, muy importante, tener en cuenta, invitar cada día, ver lo mejor que nos rodea y decirle, vení con nosotros porque te necesitamos. Gracias, Norma, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos, todos y todas. ¿Alguien más que quiera sumar? Yo, si nadie dice más nada, quiero despedirme diciendo que en este último 24 de marzo siempre pensaba que, bueno, esto, ¿no? Nosotros homenajeamos y recordamos y nos empecinamos en no olvidar a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Pero también está bueno reconocer y homenajear y darle las gracias, y lo voy a hacer en el nombre de Viviana, a todos los sobrevivientes, porque sin los testimonios en los juicios no serían absolutamente nada, más allá de toda la militancia que le ponemos, los que estuvieron, los que están, los que van a estar, porque esto que decía Rubén, si no me equivoco, de la necesidad de formar cuadros, ¿no? Es todos esos cuadros que nos arrebató el terrorismo de Estado. Si no fuera por los testimonios y la valentía y el compromiso que asumieron en esos centros clandestinos de detención, de clandestinos, como dice Norma, no tenían nada, ¿no? Esto que decía Vivi, en pleno centro de la ciudad de Rosario y en muchos lugares que sucedió exactamente lo mismo. Así que quiero agradecer profundamente a los sobrevivientes, porque sin ellos, sin contarnos lo que sucedió ahí adentro, tampoco podría haber sido suficiente toda la lucha de los organismos, de los expresos políticos, de familiares, de hijos, de nietos, de todos y todas los que nos acompañan en esta lucha. Así que simplemente terminar diciendo que no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Siempre. Presente. Gracias a todos ustedes y a quienes están del otro lado en las redes. Muchísimas gracias. Gracias Verónica. Gracias, Vero. Un saludo a Dora. Gracias a todas, compañeros, gracias. Seguimos caminando. Seguimos.